Doy gracias al Señor en esta mañana por la oportunidad que me da a mí estar aquí delante de ustedes como pueblo de Dios, como escogido de Dios, como pueblo redimido a través de la sangre del Cordero, aquel que no escatimó a su Hijo y lo entregó para que tú y yo hoy podamos gozar de una salvación que solamente Él hará. No hay hombre sobre la tierra que pueda darte a ti algo que Dios te ha dado. No hay hombre en este mundo que pueda hacer lo que Dios ha hecho por ti. Podemos darte una palabra, pero esa palabra viene de Dios. Esa palabra es de Dios. Esa palabra es la que te va a levantar y te va a transformar y te va a hacer una nueva criatura. Amén. El pastor Enrique Oroyo, quiero orar también porque para que sea Dios quien nos use, para que sea Dios quien ponga palabra en mi boca, para que mis oídos estén atentos a su voz. Amén. Yo te pido ahí que tú inclines tu rostro, hermano, y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vengo delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, porque reconozco, Señor, que sin ti no soy nada. Pido, Padre, Hijo, Espíritu Santo, mi Dios, que vayan delante de mí. Yo solamente soy un instrumento, así como le decía a Jeremías, soy ese barro, Señor, en tus manos, soy esa vasija en tu mano, Señor, que hoy tú te has placido, Señor, usarme. Úsame acorde a lo que tú quieres hablar a tu pueblo, mi Dios. Que esta palabra que tú pusiste en mi corazón sea grabada y sembrada en los corazones que estamos aquí, Señor. Tu palabra dice en el primera de Corintios 3, donde dice que el apóstol Pablo sembró, Apolo regó, pero quien da el crecimiento de tu palabra eres tú, Señor, en cada corazón, Señor. Señor, que esta palabra, Señor, caiga en terreno fértil, en terreno, Señor, que dé el fruto de 100 por 1, Padre, para que el día de mañana podamos decir, fuiste tú, Señor, quien dio esta palabra, mi Dios. Y a ti te alabaremos, y a ti glorificaremos, Señor, desde hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, la palabra que el Señor me daba a mí, y había estado conversando con mi esposa, y el día ayer que yo regresé de un lugar, el Señor me puso algo que traer. Y esta palabra que el Señor me puso el día de ayer, me la confirmó el Señor a través de una alabanza. A través de esa alabanza que dice, levántate, levántate. Y el Señor me hablaba ayer y me decía, esto quiero que tú lleves a mi casa, a mi pueblo. Muchas veces estando aquí nos sentimos decaídos, sentimos que las pruebas nos tocan y hace que nosotros por un momento retrocedamos. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que te levantes en el nombre de Jesús y prosigas. El apóstol Pablo decía, prosigo a la meta, y que cada uno podamos llegar donde Dios quiere que lleguemos, a la altura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Y el tema que el Señor me daba a mí, lo vamos a poner con el permiso del Espíritu Santo, lo llamamos la gloria de Dios en sus hijos. Amén. La gloria de Dios en sus hijos. Y vamos a hablar de un profeta, del profeta Isaías, que está en la palabra. Dice que el profeta Isaías era considerado profeta mayor junto con Jeremías, Ezequiel y Daniel, debido a la gran extensión del libro que lleva su nombre, no por tener mayor importancia espiritual que los profetas menores. Isaías fue un profeta del Antiguo Testamento, uno de los más importantes, conocido por sus profecías, donde habla de la venida del Mesías. Como habla el libro de Isaías 53, él vio al Señor para que lo deseemos sin rostro. ¿Por qué? Porque él lo vio como iba a estar. Porque dice que él
Dice que la palabra que el Padre no escatimó y entregó a su Hijo. Porque la palabra dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y nosotros desde el momento que aceptamos al Señor, ya tenemos ganada la vida eterna. Pero también tenemos que saberla cuidar. Dice, cuidar con temor y temblor la salvación. Tenemos que caminar como Dios quiere que caminemos. No con los deleites que teníamos antes cuando estábamos en el mundo, en las fiestas, en todas cosas que no nos edificaban. Y pensábamos que estábamos vivos, pero estábamos en realidad muertos en el delito del pecado, en los deleites de la carne. Pero cuando venimos a los caminos de Dios, Dios hace una transformación en nuestra vida de adentro para afuera. ¿Por qué? Porque la palabra dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Solo Dios te pide tu corazón. Un corazón humilde, un corazón contrito y humillado. Y Dios no lo desprecia cuando venimos delante de su presencia y doblamos la rodilla y Señor, decimos, Señor, heme aquí. Sana mi corazón, sana mi tierra. Porque cuando Dios habla y sana nuestra tierra, sana también, ¿saben?, nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestras parentelas. Entonces Dios empieza a trabajar en cada uno. Amén. En el libro de Isaías 6:6 también habla, dice que Isaías, dice, vio como un serafín tomaba un carbón encendido desde el altar y lo ponía en su boca. Eso también Dios quiere hacer en nosotros. Que podemos pedir que el Señor ponga en nosotros ese carbón encendido para que nuestra forma de hablar ya sea diferente, para que nuestra forma de hablar cambie, para que cada palabra que salga de nuestra boca sea una palabra, como dice, dicha a su tiempo, cuán buena es. Una palabra sazonada con sal que va a ayudar a aquel hermano que necesita una palabra de aliento, una palabra de levantamiento, una palabra que venga del mismo trono de Dios, del mismo trono de gracia del Señor. Amén. Y la palabra que el Señor ayer me daba está en el libro de Isaías capítulo 60. Vamos a Isaías 60, por favor. Tengo aquí, como el título dice, la futura gloria de Sion, pero el Señor me ponía que la gloria de Dios sobre sus hijos. Amén. Dice, la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, casa de oración y luz a las naciones, dice, cubrirá la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Gloria a Dios, amén. Vemos que en esta casa se ha cumplido lo que dice el Salmo 34, que los ojos de Jehová están puestos en esta casa. Amén. ¿Por qué? Porque hemos visto muchas veces cómo la presencia de Dios a través de la intercesión ha descendido y ha entrado un quebranto, hermano, y lo hemos sentido. ¿Por qué? Porque Dios se ha agradado de su pueblo. Cuando Dios se agrada de la alabanza, Dios se agrada de una intercesión, Dios desciende y podemos ver la nube, podemos ver su Shekinah en medio de su pueblo. Así como cuando el pueblo de Israel caminaba, dice que la nube de Jehová iba sobre ellos. Y así debemos pedir nosotros día a día que la presencia de Dios, que la gracia de Dios, que la bendición de Dios esté en cada uno de nosotros, en cada uno. Y esa gloria y esa presencia la podemos dar
y que se refleje en medio de donde nos caminamos, aún en nuestro trabajo, aún en el caminar diario, aún en donde vayamos. Nosotros somos representantes de Dios aquí, y eso es lo que Dios quiere que seamos, que hagamos notar que nosotros somos hijos de Dios, somos real sacerdocio, herederos. ¿A través de quién? De la sangre del Señor Jesucristo. Porque nosotros, dice la palabra, que no nos merecíamos, mas por el amor de Él fuimos aceptos a través del sacrificio, a través de su sangre, a través de lo que Él deja, siendo rey, siendo Dios. Dice que se despojó de sí mismo, dejó todo y descendió y vivió en medio de nosotros. Y por eso estamos hoy aquí, dándole gracias. Estamos aquí con un corazón agradecido por el inmenso amor y sacrificio que Él hizo. Muchas veces cuando veo esto en Isaías 53, cómo nuestro Señor fue latigueado, su cuerpo destrozado, y Él dice que Él como cordero no abrió su boca. Muchas veces nosotros nos pasa algo y somos rápidos, pero Él no, Él nos dio ejemplo y tenemos que seguir ese ejemplo. Tenemos que ir a través de lo que Él, el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y hoy en día, después de más de 2000 años, Él, que está sentado a la diestra del Padre, nos ve con amor, nos cuida, nos guía, y Él nos toma de su mano y nos lleva. Así como cuando nosotros teníamos nuestros niños pequeños, que le tomamos en la mano y lo encaminábamos, así es Dios con nosotros. Lo podemos sentir su presencia día a día, podemos sentir su cuidado día a día en Él, de Él para nosotros, porque en su palabra dijo: no te dejaré ni te desampararé, y estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y cierra diciendo amén. Decimos amén, pueblo. Él está con nosotros, Él es con nosotros, para nosotros y en nosotros. Amén. Cuando hablábamos de este versículo, de esta palabra, el Señor me traía y dice: levántate. El levantarse es una acción de una persona caída, y eso es lo que hace Dios. Vemos en la palabra cuando Dios extendió la mano, cuando Pedro caminaba, dice que Pedro se hundía, y Pedro dijo: Señor, sálvame, y el Señor extendió su mano y lo levantó. Fue una acción, y eso Dios quiere, que día a día nosotros nos levantemos delante de la presencia de Dios y presentemos nuestro cuerpo, nuestro corazón con acción de gracia, diciendo: porque un día más de vida nos da, porque su palabra dice: nuevas son sus misericordias cada día, y por su misericordia estamos hoy de pie. Aún el salmista decía: tus misericordias es mejor que la vida. Y eso nosotros tenemos que pedirle día a día, que su misericordia esté con nosotros día a día, que su misericordia sea a través del amor infinito que tiene Él hacia nosotros, porque nosotros no tenemos nada que darle a Él, Señor. Solamente el que nos pide el Señor, el corazón. Él no te pide tu casa, Él no te pide tu carro, Él no te pide nada, solamente tu corazón, porque Él quiere vivir dentro de Él, Él quiere vivir contigo, Él quiere levantarte, Él quiere restaurarte, porque Él te ama. Con amor eterno te ha amado, dice la palabra. Y tú estás aquí porque por el amor de Él, tú estás aquí. Tú estás aquí no porque tú quisiste venir, fue porque el Señor te puso el venir aquí. Porque es fácil irse un día de descanso. Hay muchos que trabajamos 6 días, otros 5 días.
Y este sacrificio que tú has hecho el día de hoy al venir aquí, Dios lo tiene en cuenta, porque no va a ser en vano las horas que tú le des aquí, porque 1 hora, 2 horas para ti pueden significar mucho, pero para Dios es algo, es mucho para Dios. Y Dios te puso hoy el venir. Amén. Cuando hablábamos de levántate, yo decía que eres una acción, porque la palabra dice en el Proverbio 24, dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. 7 veces cae el justo, pero Dios en su infinita misericordia te da la mano y te levanta. ¿Por qué? Porque te ama, porque eres una piedra preciosa para Él, porque eres la niña de sus ojos. Y Dios no va a dar una palabra que caiga al piso sin que dé su fruto. Toda palabra que sale de la boca de Dios es una palabra que te va a levantar, es una palabra que te va a bendecir, es una palabra que te va a restaurar, es una palabra que aunque tú hayas sido herido, Dios está trabajando contigo en tu corazón. Solamente abre tu corazón y Él lo llenará. Él lo llenará de su amor, de su gracia, de su presencia, de su gloria. Amén, hermano. En el libro de Efesios podemos ver también en 5:14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué el Señor te dice eso? Porque, hermano, cuando nosotros estamos en el delito del pecado, estamos muertos. Decía anteriormente, estamos muertos. Si no fuera por su amor, por su gracia, estaríamos nosotros muertos. Estaríamos muertos. Muchos vemos ahí, hermanos, que caen muertos en la calle. Vemos cuando pasó la pandemia, muchos cayeron. Muchos se fueron a una eternidad. Pero solo Dios sabe quiénes fueron salvos. Solo Dios sabe quiénes le servían. Conozco muchos pastores también que en este tiempo el Señor los levantó, los llevó. Porque no porque Él quiso, sino porque ya cumplieron el propósito aquí en su tierra, en la tierra. ¿Ves? Cuando Dios te levanta a un hijo de Dios, es porque Él ya cumplió el propósito que le había sido encomendado. Nos da tristeza, sí, nos da tristeza, pero sabemos que Él allá se está gozando. Sabemos que Él allá está viéndolo cara a cara. Es el anhelo de nosotros ver a Dios cara a cara. Y ese día va a llegar, hermano, que el Señor nos va a levantar con trompeta, con voz de arcángel. Va a levantar a sus redimidos. ¿Y quiénes son esos? Nosotros que estamos aquí. Somos sus redimidos, somos sus escogidos. Y Dios nos dio esa promesa y nos va a levantar. Creemos que nos va a levantar y sabemos por fe que nos vamos a ser arrebatados juntamente con Él. Vamos en el libro de Juan capítulo 5 versículo 8, 9. Habla de un hombre, del hombre paralítico, cuando Jesús le dijo: toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y vemos cuando el Señor le dijo eso al hombre, era un día de reposo. Era en el día de reposo donde supuestamente los judíos no hacen nada. Pero a Dios no le importó eso. ¿Por qué? Porque el amor de Él es tan grande, es tan infinito, que no le importó lo que el hombre dijera. Porque para eso Él vino, para sanar, para restaurar, para salvar. Que seas un escogido de Dios, seas un hijo de Dios. Y vemos aquí que en este hombre Dios lo sanó en un día y fue mal visto, pero a Dios no le importó, porque Él vino a cumplir algo.
Vino a cumplir un propósito que el Padre le había encomendado. Por eso Él dijo: todos los que me diste, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición. El que se pierde es porque no quiere saber nada de Dios. Porque a Él está ahí, hermano. Dice que Él toca la puerta. Él toca tu corazón, la puerta de tu corazón. Él dice: si tú le abres, Él cenará contigo y tú con Él. Amén. Pero solo depende de ti, no depende de Dios. Depende de cómo tú abras tu corazón con Él. Dios no quiere más nada que tu corazón, hermano. ¿De qué sirve tener un carro si el día de mañana, si tú te pasas la eternidad, ese carro se quedó, esa casa se quedó? ¿De qué nos sirve tener eso? Las cosas materiales. Claro, es necesario un carro para transportarnos a nuestro trabajo, a hacer cosas. Pero más importante que un carro es tu corazón para Dios. Es tu corazón, es tu vida. Por eso Dios en mucho desde Génesis y Apocalipsis habla de que tengamos nosotros un corazón agradecido para con Él. Amén. También vemos en el libro de Hechos 9:40 cuando le habla a Tabita, que le dijo: levántate. Vemos esa. También ella era una niña que estaba enferma, estaba media muerta. Pero a través de su palabra, que su palabra es vida, levantó. Igual la levantó a la suegra de Pedro, que estaba enferma. Y aún ahí a muchos en la palabra dice que Dios lo levantó a través de su palabra, porque su palabra es verdad, porque su palabra es poder, porque a través de su palabra dice que fueron hechas todas las cosas. En el libro de Génesis, por su palabra, Él creó todo. Él hizo toda la creación y te hizo a ti también, porque ya estábamos en el plan de Dios, el estar hoy aquí, el que seamos hijos. Porque no hay nada que Dios no haga sin ningún propósito. En Dios todo es propósito. Muchos de afuera dicen: no, porque fue suerte. No, mentira. Dios tiene un propósito contigo. Y con cada uno que estamos aquí, Dios tiene un propósito. Primero, es que seas salvo, que tengas la salvación. Dos, que podamos hablar de su palabra, como le dijo, ir y predicar a todos los confines su palabra, porque todo pasará, dice, pasará el mundo, pasará todo, mas el amor y la palabra de Dios nunca pasará. Eso es eterno por los siglos de los siglos. Es el amor de Dios y su palabra. Porque cuando estemos allá, dice que no va a haber tiempo. Es una eternidad, hermano. Vamos a estarlo alabando, vamos a estar glorificando, vamos a estar con un gozo que ya no vamos a tener arruguitas. Vamos a ser transformados a una nueva criatura. Vamos a ser esos hombres y mujeres que hoy alabamos aquí y el día de mañana vamos a alabarlo allá. Vamos a ejercer el sacerdocio delante del Padre, porque eso somos para Él. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Como decía, levántate. Que nos levantemos, que no veamos nuestro alrededor lo que está pasando. No veamos. Se levantarán 1000 y 10,000, mas a ti no te tocará, dice la palabra. Mas a ti no te tocará. Te querrán intimidar, pero recuerda que Dios ya ganó esa pelea por ti. Amén. Otra de las palabras que el Señor me daba, hablaba de que es la luz.
hablábamos, levántate, la luz. ¿Qué es la luz? Vemos en el Salmo 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he atemorizarme? Cuando decimos que Jehová es mi luz, Él nos da esa luz a nosotros. Él nos da de su presencia. Y que cuando caminamos en medio de la oscuridad, el mundo se va a dar cuenta que tú tienes algo en tu presencia. Y muchos van a decir: tú tienes algo en ti. Y nosotros ahí es el momento de aprovechar y decir: es que el Señor es mi luz, el Señor es mi fortaleza, el Señor camina conmigo todos los días de mi vida. Y eso es lo que yo reflejo, lo que tenemos que reflejar donde vayamos, con quién nos relacionamos, cómo hablamos. Que seamos esa trompeta de Dios para anunciar la buena nueva de salvación a aquel necesitado. Porque para eso Dios nos llamó. Que seamos hijos de Dios, seamos la luz que Él nos manda, sea para representarlo a Él. En el Salmo 119, 105 dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando el Señor nos dice que lámpara a tus pies es tu palabra, tenemos que cuidarnos donde caminamos, porque Él es el que nos guía, Él es el que nos lleva. Muchas veces a mí me ha pasado que cuando voy a mi trabajo, hay dos rutas que es de acceso. Hay una que es mucho tráfico, y a veces digo: no me voy por la más. Hay una que es más larga, me voy para cortar camino, y es donde más me demoro. Y a veces pensamos así, hermano: no, me voy para acá porque por aquí me va a ser más fácil. ¿Y qué pasa? Nos encontramos con tráfico, nos encontramos con accidentes, nos encontramos con cualquier cosa. Pero a veces sentimos en nuestro corazón no irnos por ahí, pero nos faltó, ¿qué dice? Nos falta un poquito de discernimiento, de escuchar bien la palabra de Dios. A mí me ha pasado mucho eso. Cuando yo voy a mi camino en la tarde, hay dos rutas, pero digo, la otra es más lejos. Pero la otra es más lejos, no hay tráfico. Y digo: déjame hacerle un corto, pero es donde más me demora. Y a veces eso Dios también nos quiere enseñar en eso. Que no importa el tiempo que nos tomemos, pero Dios nos va a guiar. No es el tiempo que te tome. ¿Por qué lo digo también, hermano? Mire, este año, a mi edad de 35 años más o menos, el Señor me ungió de pastor. No, este año fue. Entonces Dios no ve tu edad, hermano, para levantarte. Dios no ve la edad que tú tienes. Dios ve lo que Él ha depositado en ti para levantarte. Dios ve que tú eres un vaso útil para Él. No importa la edad que tengas, no importa cómo tú te veas, Dios te ve, como dice, como la niña de sus ojos. Dios te ve real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por sangre de Jesús. Y eso somos nosotros, hermano. Eso somos nosotros. Dios nos escogió. Si vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, dice que desde antes de la fundación del mundo ya Dios te había escogido con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que anunciemos las nuevas buenas de salvación para aquel necesitado. Amén. Y para eso somos nosotros. Dice la palabra en el libro de Mateo 5:14, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Cuando estaba viendo ahí un almud, dice que yo veía, era una cajita de una medida. De una medida. Nosotros no tenemos que tener medida para con Dios. Nosotros tenemos que darnos todo.
todo, no a medida, no que hoy voy, mañana no voy, que hoy puedo, mañana no puedo. No, tiene que ser todo. Amén. Y eso es lo que Dios quiere, que demos todo. No demos con medida escasa. No demos con, es que hoy tengo que hacer algo. No. Así como Dios dio a su Hijo, así mismo tenemos que dar nosotros. Nosotros no le podemos dar a Dios nada a medias. La media es para que te lo pongas en los pies, nada más. A Dios hay que darle de todo lo que Él pida. Amén. Y cuando decimos que somos luz del mundo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Que darnos a través de nuestro testimonio lo que somos para Dios, lo que somos, lo que representamos ante Él. Y eso es lo que Dios quiere que seamos. Seamos esa luz en medio de la tiniebla. Aun cuando no haya luz, hermano, que se vaya la luz, como está pronunciado que se vaya la luz en todo el mundo. Que la luz de Jehová haga resplandecer en nosotros, y que nosotros podamos caminar y no podamos tropezar, porque Dios está con nosotros, porque Él es nuestra luz. Él lo es todo para nosotros. Amén. También vamos a hablar hablamos de levántate, luz, resplandece. Dice resplandece porque ha venido la gloria de Jehová. Y como decía el título, la gloria de Jehová sobre sus hijos. Amén. Cuando hablamos de resplandece, vamos al libro del Números 6:24. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer, ¿qué dice? Su rostro sobre ti y tenga misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta es una bendición que dio Dios a su pueblo. Levántate y resplandece. Y ahí está junto las dos que decían: levántate y resplandece. ¿Por qué? Porque eso quiere Dios, que nosotros nos levantemos y podamos resplandecer y podamos ser esa luz en medio de este mundo perverso y caído. Porque estamos viviendo los últimos tiempos, hermano, y se está cumpliendo la palabra donde dice que se levantarán falsos profetas, se levantarán falsos pastores, se levantarán falsos de todo. Pero nosotros tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que hacer la diferencia que Dios quiere que hagamos en medio de donde habitamos, aún con nuestros vecinos, con nuestra familia, con todos. Eso es lo que quiere Dios, que hagamos la diferencia. ¿Por qué? Porque Dios ha dado palabra a esta casa, y esta casa va a ser levantada con un poder que muchos van a venir a decir: ¿qué tienes? O muchos van a venir a decir: dame de lo que tú tienes. Porque recuerdo, me trae a memoria cuando Pedro iba a la sinagoga y encontró a un paralítico pidiendo dinero, y dijo: no tengo, pero lo que tengo te lo doy, y en el nombre de Jesús levántate. Esa palabra tenemos que darla. Eso es lo que Dios quiere, que demos la palabra que tenemos en nuestro corazón, esa semilla sembrada en nuestra vida, la demos. Porque muchas veces podemos dar $1, pero ¿qué va a hacer ese dólar? Nada. Pero si decimos que Jehová te bendiga, ahí va a haber una semilla plantada en ese corazón. Ahí Dios va a empezar a trabajar en esa vida. Va a empezar a que esa semilla que fue solamente Dios te bendiga, es mucho lo que va a hacer. Es mucho lo que va a hacer. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Decir una palabra de bendición a aquel necesitado. Decir una palabra que levante al caído y que restaure a aquel que la necesita, aquel que está necesitado, no de un plato de comida, no de un plato de mangú o lo que sea,
sino que la palabra de Dios es el alimento que nosotros necesitamos día a día para seguir adelante. Una comida natural nos va a llenar por el momento, pero su palabra nos va a llenar eternamente. Como le dijo a la mujer samaritana: dame de beber. Y él le dijo: la agua que yo te daré, mas nunca tendrás sed, pero del agua que tú tomarás del pozo siempre tendrás sed. Pero Dios le dio esa palabra a esa mujer, y que hizo esa palabra en su espíritu, la transformó. La transformó. Y fue y dijo a todo ese pueblo lo que un hombre le había dicho, dice. Y todos fueron a ver quién era ese. Y esa es la palabra que nosotros tenemos que dar. La palabra que es la agua viva, la palabra que es vida eterna, la palabra que te va a levantar, no importando lo que estés pasando, no importando lo que veas. Me trae el Señor cuando el siervo estaba rodeado por el ejército de Asiria, y su siervo dice: ¿qué vamos a hacer? Estamos rodeados. Y el siervo dice, oró al Señor y dice: ábrele sus ojos para que vea que son más los que están con nosotros que los que están en contra. Y cuando el profeta oró, dice que le fueron abiertos los ojos y vio millares, un ejército celestial que lo rodeaba. Así Dios manda a tu vida un ejército celestial que acampa alrededor tuyo para que nadie te haga daño, para que nadie te toque, porque fiel es Dios para con su pueblo, fiel es Dios para con sus hijos. Amén. Vamos al Salmo 9:12, 1-2 dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Eso tenemos que hacer nosotros. Cantaré a tu nombre. Y día a día tenemos que hacer eso. Una alabanza hace muchas cosas, hermano, en el corazón del necesitado. Hoy me gozaba yo con las alabanzas. ¿Por qué? Porque Dios pone para su pueblo lo que su pueblo necesita día a día, aún en la alabanza, aún en la oración, aún en una palabra. ¿Por qué la pone? Porque Dios sabe lo que necesita su pueblo. Dios sabe de antemano cómo tú te sientes cuando vienes aquí, cuál es tu cansancio, cuál es tu dolor, cuál es tu preocupación. Pero hoy Dios ahí manda una palabra, manda una alabanza, manda algo que te levante. Y Dios así es. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe por qué lo hace y para qué lo hace. Cuando hablábamos de resplandecer, el Señor me traía a la memoria en Éxodo 24:15 dice: entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre él en el monte Sinaí. Amén. Ahí vemos, hermanos, bien claro, cuando Dios decide descender, vamos a ver su gloria, vamos a ver su majestad, vamos a sentir su presencia. Muchas veces hemos sentido aquí, hermano, cómo Dios ha descendido. Y ha habido gemidos, ha habido lloros, no de tristeza sino de gozo, porque hemos sentido, hemos palpado la presencia de Dios. Hemos sentido que Dios ha descendido de su trono en medio de su pueblo, que con un corazón limpio, puro, le trajo una alabanza. Y él dijo a sus ángeles: ahí en la tierra, casa de oración, a las naciones me están alabando, cae. Voy a escucharlos. Y él decide bajar, hermano. Y hemos sentido eso, hermano, aquí.
Hemos sentido. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Porque Dios dice que cuando Él da su palabra es verdad. Y no hay nadie que diga lo contrario. Nadie. Nadie va a decir. El único que va a estar en contra es el otro. Tú sabes que no hay que mencionarlo. Porque la palabra dice que Él está debajo de ¿qué? De nuestros pies. Y lo podemos hacer así, hermano. Tú puedes hacer así, hermano. Estás debajo de tus pies. Porque Él no tiene parte aquí. Él no tiene parte en medio de su pueblo. Ella fue vencido en la cruz. Él se hace pasar como león, porque ni como cachorro llega. Porque en la cruz fue ya destituido de todo. Porque en una palabra en Apocalipsis dice que Jesús descenderá y lo atará. Y veremos la gloria de Dios. Veremos cuando nos seamos levantados delante de su presencia. Y nos gozamos, hermano. Nos gozamos porque su fidelidad es infinita. No tiene principio ni fin. Como dice la palabra, Él es alfa y omega, principio y fin. Y no hay nadie que se oponga a lo que Él ya estipuló para tu vida. Se podrá levantar como decía hace un momento. Por un camino viene, pero por 7 serán. Amén. Por un camino viene, pero por 7 serán. 7, número perfecto de Dios. Porque en 7 días Dios creó todo. Y eso tenemos que tener nosotros en cuenta. Nosotros tenemos que tener eso de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que nosotros tener día a día para agradar a Dios? Lo que dice el Salmo 40:13. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Qué puso el Señor en nuestra boca? Cántico nuevo. Día a día tenemos que levantarnos, aún desafinado, pero Dios te va a escuchar, hermano, una afinación, porque ese cántico viene de corazón. Ese cántico es como una hermana hace años que yo conocí, decía: esa canción me la sé, pero no me la sé, pero aún así Dios se agrada. O sea, pero Dios ve el corazón. Es como una hermana dice: entrego mi ayuno. Usted sabe, ¿no? Pero Dios está viendo el corazón, está viendo el corazón de uno. Seamos honestos con Dios. Amén. Y nos secamos las... Pero Dios sabe. Aún si te duermes ahí, Dios sabe que tú estás escuchando la palabra. Aún cuando yo le decía a la pastora que cuando yo tengo sueño me pongo a meditar. Mentira, estoy durmiendo, ¿no? Pero ahí uno está escuchando. Si tu niño se duerme, déjalo, porque la palabra está haciendo efecto en él. Está haciendo efecto. Dios va a hacer, la palabra de Él va a penetrar a tu corazón, aún estando tú dormido. Aún estando tú dormido, tú vas a escuchar. Por eso, hermano, si un día un hermano se duerme, déjalo. Ahí está Dios trabajando. Pero no tampoco déjalo que se duerma todos los días. No lo dejes que se duerma siempre, porque ahí ya no hay bendición, sino atraso en la vida espiritual del hombre. Pero Dios es bueno, hermano. Dios es wow. Gloria damos a Él, hermano. Gloria, honra, exaltación a aquel que vive por los siglos de los siglos. A Él tenemos que alabar, a Él tenemos que glorificar, a Él tenemos que darle todo honor, pleitesía. Porque Él, como dice, Él no escatimó a su Hijo. Dice: de tal manera Dios amó al pastor Enrique,
a cada uno, a la sierva Aida, a cada uno de nosotros, con tu nombre, amó y entregó a su hijo, a la profeta, a los salmistas, a cada uno de nosotros. Nos amó con amor eterno, amor infinito. Por eso Dios dice: entrego a mí. Él no ve tu condición, Él no ve lo que está pasando, Él ve lo que va a hacer, cómo te va a transformar a ti a una nueva criatura, a un nuevo hombre. Él nos forma. En el salmo, de todo esto que estamos aquí hablando, el salmo que me llamaba bastante la atención, el Salmo 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. En sus plumas, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Cuando Dios dice que Él te cubrirá con sus alas, nosotros podemos ir a la memoria, traer nuestra memoria, cuando una gallina coge sus pollitos y los cubre. ¿Tú sí has visto eso? Así Dios es en medio de su pueblo, o con su pueblo, o con sus hijos. Él te va a cubrir para que ningún dardo del enemigo te toque, porque Él no te puede hacer daño. Él te hace daño si tú le abres la puerta. Pero mientras tú te sientas confiado que Dios te va a respaldar, Dios te va a guiar, Dios te va a llevar de su mano, ten garantizado que el enemigo no podrá tocarte. Amén. Él podrá hacer de todo. Él podrá hacer de todo, pero no se le es permitido. No se le es permitido. Amén. El Señor me trae a la memoria esto. Dice que cuando Jehová hizo una reunión en los cielos, llegaron todos los ángeles, arcángeles, todos, y llegó uno, el acusador. Y el Señor le dijo: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y su plenitud. Pero mira que aún Jehová ahí permite algo en tu vida para conocer tu corazón. Y el Señor le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, un hombre recto? Pero ahí tenemos que nosotros, cuando venga una prueba, ¿dónde estamos cimentados? ¿Estamos cimentados en la roca o estamos cimentados en la arena? Porque hay una tipología. Cuando la casa está cimentada en la roca, podrá venir tempestades, podrá venir de todo, tsunami, todo, pero esa casa no se caerá. Pero si está cimentada en la arena, el mar se la lleva. Pero ¿dónde tenemos que estar nosotros cimentados? ¿Dónde nosotros tenemos que estar parados día a día? En la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Dios no va a dar tus pies al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Dios está contigo. Dios no se dormirá al que guarda casa de oración y luz a las naciones, porque esta casa la dio Jehová, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él estará aquí, como dijo: estaré contigo todos los días del mundo hasta el fin, porque yo cumpliré mi palabra, dice el Señor. En esta casa se cumplirá mi palabra para la gloria y honra de su nombre. Amén, hermanos. Y podemos decir, para terminar, lo que dice en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso tenemos que decirlo día a día. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Doy gracias al Señor por esta palabra, hermano, esperando que sea Él el que haya traído esta palabra, que esta palabra haya caído en tu corazón y dé el fruto. Hay una palabra que dice que dará fruto al 30, al 60, pero yo le pido al Señor que dé el fruto del 100%.
porque eso es lo que quiere Dios. Amén. Yo te pido, hermano, ponte de pie. Vamos a orar. Amén. Vamos a dar gracias al Señor por esta palabra, esperando que esta palabra haya caído en tierra fértil, haya caído y dé su fruto como debe de dar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en este día por tu palabra. Que esta palabra, Señor, que tú pusiste, Señor, en este día, hoy, un día 12, número de gobierno de Dios, 7, número perfecto tuyo, Señor. Sea esta palabra grabada en cada corazón, en cada hijo que vino hoy aquí. Y si Dios cita, Señor, bendice a cada uno, Señor, y que no salgamos como llegamos, sino que salgamos con gozo, Señor. Que salgamos restaurados, renovados, Señor, en el Espíritu para contigo, Señor. Que tú hagas, Señor, día a día en nosotros se cumpla tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.